A poco de cumplirse un año de la masacre terrorista de Hamás en territorio israelí y la consiguiente guerra en Gaza, el ejército de Israel sigue su guerra contra la milicia islamista palestina. Un último ataque israelí dejó al menos 19 muertos y heridos en una zona humanitaria de Gaza. Ataque que Israel reconoció, aunque contradiciendo la versión de Hamás. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El ejército israelí asegura que su ataque contra la zona humanitaria en Gaza fue contra miembros de Hamás que se camuflaban en las instalaciones destinadas para desplazados de la guerra. Hamás rebajó la cifra de palestinos muertos de 40 a 19. Los hechos ocurrieron en una aldea cercana a Han Yunis. Ucrania ataca a Moscú con una oleada de más de 100 drones. Rusia afirma que murió al menos una persona. Los vuelos en la capital rusa están suspendidos tras los ataques que han sido descritos en Moscú como sin precedentes. Y en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump se preparan para subir esta noche al escenario en Filadelfia para el primer y único cara a cara presidencial. Se lo contamos. Comenzamos con una nueva página de la guerra en Gaza. Israel afirma haber llevado a cabo ataques aéreos contra militantes que dirigían un centro de mando de Hamás camuflado en una zona humanitaria. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, había anunciado la muerte de al menos 40 personas, cifra que luego rebajó a 19. Afirman que el campamento humanitario estaba abarrotado solo de civiles. Carpas hechas jirones en el abarrotado campamento donde un ataque aéreo dejó un cráter. El campamento en Han Yunis, en el sur de Gaza, había sido designado zona humanitaria por Israel. Pero los que se alojan aquí dicen que la llamada zona segura no protegió a nadie de la muerte. Pasada la medianoche fuimos atacados por una serie de misiles. Fueron unos 6. No sé cuál era el blanco, niños, mujeres o gente mayor. La gente salió volando por los aires. Somos gente de paz. No tenemos nada que ver con la resistencia. Dormíamos pensando que estábamos seguros. ¿A dónde iremos? El ejército israelí asegura que el blanco era un centro de comando y control camuflado dentro de la zona humanitaria y que sus fuerzas se basaron en datos de inteligencia y usaron munición de alta precisión para evitar víctimas civiles. Los familiares de las víctimas cuentan otra versión. Atacaron carpas, civiles, mujeres y niños. ¿Cómo iban a resistir las carpas un ataque tan potente? No vivimos en casas de cemento. Son solo carpas de tela muy fina, de nylon. Atacar el campamento con tal fuerza no tiene ninguna lógica. No hay palabras para esto. Los cuerpos llegan al hospital más cercano, donde las familias de las víctimas se reúnen para rezar. Este hombre sostiene a su hija herida y cuenta que su hermana murió en el ataque. Quedamos cubiertos por la arena, mis 2 hijas, su madre y yo. Logré salir y comencé a buscarlas. En mi tienda había restos humanos de mis vecinos. El ataque ha sido uno de los más letales hasta ahora en Muwasi. Israel sostiene que el ataque tenía un objetivo y Hamás, considerado un grupo terrorista, niega la presencia de sus militantes en la zona. Y tenemos con nosotros desde Jerusalén al periodista y experto en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán. Miquel, saludos. ¿Qué más se sabe de este ataque contra la zona humanitaria en Gaza, donde según la versión israelí estaban camuflados miembros de Hamás? De momento hay un nuevo recuento por parte de los palestinos. Se aseguran haber recuperado hasta el momento 19 cuerpos, la cifra que han dado a primera de la mañana de 40 muertos. Lo cierto es que los servicios de rescate siguen trabajando para intentar buscar a desaparecidos entre la arena. Sabemos que por parte del ejército ha asegurado que han empleado 4 misiles. Estos cráteres, este cráter tan fuerte que hemos visto tiene 9 metros y son decenas y decenas las tiendas que han quedado totalmente arrasadas. Este no es el primer ataque que realiza Israel contra esta supuestamente zona segura. En julio ya se produjo otro, entonces fueron al menos 90 los muertos y el ejército dijo que el objetivo de aquella operación era el jefe militar de Hamás. En esta ocasión insiste de nuevo en que el objetivo eran milicianos de Hamás
demás, pero siempre que se realiza una operación de este tipo en una zona tan densamente poblada, masificada como es ahora mismo Mawasi, una pequeña franja de tierra pegada a la costa, hagas la operación que hagas, es imposible que no haya víctimas civiles. Y todo esto, Miquel, a casi un año de la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, ¿qué conclusiones se pueden hacer a estas alturas de esta guerra? ¿Habrá un punto de inflexión? ¿Habrá un fin? La verdad es que se puede sacar muchas conclusiones. Yo voy a citar algunas. Para mí la más importante es que ha quedado claro una vez más que mientras que haya ocupación vamos a seguir teniendo conflicto. Pensaba Israel hasta cierto punto que jamás estaba contenido en la franja de Gaza por las extraordinarias medidas de seguridad. Eso falló el día 7 de octubre. Otra de las conclusiones es ver lo polarizada que está la sociedad israelí. Ya lo estaba antes de este ataque y ahora está muchísimo más en torno a la figura del primer ministro Benjamin Netanyahu, en un momento en el cual necesitan absoluta unidad, están absolutamente divididos en torno a este primer ministro. Otra consecuencia es ver la debilidad de Estados Unidos, el único actor que realmente tiene capacidad de influencia sobre Israel y que no está consiguiendo, por ejemplo, que entre en vigor un alto el fuego. Y otra consecuencia muy importante es ver la absoluta pasividad de los regímenes árabes, que parece tener más miedo al auge de los hermanos musulmanes en sus propios países que a condenar o a hacer una medida concreta en una situación tan complicada como están viviendo ahora mismo los palestinos en Gaza. Y en cuanto al final, por supuesto, esto terminará como han terminado todas las guerras. El tema es saber cuándo y sobre todo cómo, si va a ser un paréntesis más antes de la próxima o si realmente esto va a ser un punto de inflexión que nos lleve a una solución al conflicto. Miquel, ahí estarán. Muchas gracias en Jerusalén. Gracias a vosotros. Y en la otra guerra, Ucrania ha desatado uno de los mayores ataques con drones hasta la fecha contra Rusia. Según las autoridades ucranianas, al menos una mujer perdió la vida y otras 3 personas han sido hospitalizadas tras esos ataques perpetrados durante la noche en Moscú y sus alrededores. Varios edificios residenciales fueron alcanzados y unos 50 vuelos tuvieron que ser desviados de los aeropuertos de la capital. El sonido de los drones acercándose despertó a los habitantes de esta zona residencial cerca de Moscú. Desde sus ventanas observan aterrorizados explosión tras explosión. Según las autoridades, al menos 2 edificios fueron alcanzados por drones ucranianos. Una mujer de 46 años perdió la vida. Varios apartamentos se incendiaron. Por la mañana, los residentes se reúnen en el exterior para comentar lo vivido horas antes. Se puede ver allí. Todo está destruido. Estamos conmocionados. Agarré lo que había cerca, niños, perro, todo, y salimos corriendo porque pensamos que el edificio se derrumbaría. El alcalde de Moscú informó en las redes sociales de que al menos 15 drones fueron derribados en su región en los ataques nocturnos. Tomamos nuestras cosas y bajamos rápidamente. Nuestro coche que estaba allí parado también sufrió daños. Aún no está claro cómo recuperaremos nuestras pertenencias. Los ataques perturbaron el tráfico en distintos aeropuertos de Moscú, con la suspensión de decenas de vuelos. Funcionarios rusos afirmaron que más de 140 drones fueron derribados durante la noche en el occidente de Rusia, lo que sugiere que este tipo de ataques masivos por parte de Ucrania son cada vez más frecuentes. Los ataques ucranianos con drones contra Rusia podrían aumentar en alcance y en frecuencia. Kiev acaba de revelar una serie de nuevas armas incendiarias. Una de ellas es un avión que escupe fuego llamado Dragon Drone, que el ejército ucraniano espera ayude a repeler la invasión rusa. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó este video de un dron atacando posiciones rusas ocultas en el bosque. Se trata de una nueva arma que vierte metal fundido, procedente de una reacción pirotécnica de aluminio y óxido de hierro conocida como termita. El resultado se asemeja al fuego escupido por los míticos dragones, de ahí el nombre de drones dragón. La termita puede alcanzar una temperatura de hasta 2200 grados centígrados y atravesar prácticamente cualquier material, incluso el acero. Otro video muestra el daño que el dron dragón puede infligir con su termita.
El problema con la termita es que ataca de forma indiscriminada, por lo que aunque no esté prohibida explícitamente, el protocolo 3 de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales limita su uso a objetivos estrictamente militares, ya que esta munición puede provocar quemaduras graves y daños respiratorios. Ucrania y Rusia emplean drones habitualmente para atacar un territorio enemigo. Y ambos países están aplicando las últimas innovaciones para desarrollar nuevos drones que puedan emplear como armas. En este contexto, Estados Unidos ha anunciado este martes nuevas sanciones contra 10 personas y 6 empresas de Rusia e Irán en respuesta a la decisión de Teherán de enviar misiles balísticos a Rusia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó además a la aerolínea Iran Air por haber operado en el sector del transporte de la Federación Rusa. Horas antes, Alemania, Francia y Gran Bretaña habían condenado la entrega de los cohetes que calificaron de escalada. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, desmintió estos envíos a la red social X, asegurando que se trata de noticias falsas y engañosas. Vamos a cambiar de asunto, hablamos de economía con mi colega Andrés Blumenkrantz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a empezar hablando de justicia, de tecnológicas aquí en Europa, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto sanciones multimillonarias a Apple y a Google en distintas sentencias. El Tribunal Europeo dictaminó que el gigante estadounidense de la manzanita mordida se benefició entre 1991 y 2014 con ayudas ilegales por parte del Estado irlandés, país que ahora debe recuperar de la compañía unos 14.000 millones de dólares. En otro fallo conocido este martes, el tribunal ratificó una multa contra Google por 2.600 millones de dólares por abuso de posición dominante. Y siguiendo este tema de cerca, en Bruselas, la capital comunitaria, está nuestra colega María García Sornosa. María, cuéntanos para empezar cuál es la importancia de estas decisiones judiciales del Tribunal Europeo. Sí, Andrés, se trata de sentencias históricas. De hecho, Margrethe Vestager, la responsable de competencia, ha reconocido en rueda de prensa que estaba preparada para la derrota, pero que ha sido la victoria la que le ha hecho llorar. Y es que tras una década de pleito, Luxemburgo le da la razón a la Comisión Europea y obliga a Apple a pagar a Irlanda nada más y nada menos que 13.000 millones de euros por los impuestos que no ha pagado durante estos años. Bruselas calcula que la compañía de la manzana pagó tan solo el 0,005% de los impuestos en 2014. Apple ya ha reaccionado calificando este fallo como decepcionante. En el caso de Google sí que se trata de una multa, ya acumula más de 8.000 millones de euros en multas de la Unión Europea por abuso de posición dominante. Todo esto es un aviso a navegantes de los gigantes tecnológicos de que la Unión Europea está y estará muy atenta para el cumplimiento y el respeto de las leyes antimonopolio y de evasión fiscal. ¿Cuál es, María, entonces el impacto previsible para la actual ofensiva regulatoria de la Comisión Europea contra las grandes tecnológicas estadounidenses? Podemos suponer que Bruselas ha recibido con beneplácito estas decisiones judiciales. Sí, se trata de sentencias cuyo impacto va mucho más allá de Silicon Valley. Hay que recordar que durante su primer mandato Donald Trump ya cargó contra Vestager, a la que calificó como señora de los impuestos, que odiaba a Estados Unidos. Y es que esta lucha contra los gigantes tecnológicos ha sido una batalla casi personal de esta política danesa que asume la cartera de competencia desde 2014, pero que ya dejará este puesto en noviembre con la composición de la nueva Comisión Europea. Hay que esperar a ver quién va a ser su sustituto, quién asumirá el mando de esta potente cartera. Ayer mismo también veíamos aquí en la capital comunitaria como Mario Draghi presentaba un informe sobre la competitividad europea, donde alertaba que la Unión Europea se está quedando atrás en innovación y en tecnología, sobre todo a rebufo de Estados Unidos. Así que la Unión Europea está despertando en este campo, quiere plantar la batalla, y todo hace ver que esta lucha contra las grandes tecnológicas va a ser un caballo de Troya, un campo de batalla muy importante en el ámbito económico, político y geopolítico de la Unión Europea, especialmente de las relaciones transatlánticas en los próximos años. Pendientes seguiremos de este asunto con María García Sornosa en Bruselas. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablamos ahora de petróleo porque el barril Brent, el de referencia en Estados Unidos, ha cerrado este martes con una bajada del 3,7%, situándose en $69.19, y esto ha marcado no solo un nuevo mínimo anual, sino también su nivel más bajo desde diciembre de 2021.
El crudo del Mar del Norte, el de referencia aquí en Europa, se situó por primera vez por debajo de la barrera de los $70 por barril desde hace casi 3 años. Los inversores anticiparon un exceso de oferta frente a un estancamiento de la demanda. Es una inquietud generada por datos económicos peores de los esperados en China y Estados Unidos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo revisó a la baja por segundo mes consecutivo su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025, un ligero ajuste que hundió aún más unos precios que ya estaban en mínimos anuales. Venezuela nos ocupa y mucho, y de eso nos va a hablar ahora Jenny Pérez. Principalmente el dilema que incluye para los distintos gobiernos, Andrés, esta vez ha sido España. Por iniciativa del Partido Popular Español y con los votos de 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, se prevé que el Congreso de los Diputados reconozca este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La iniciativa, que fue debatida este día martes, exige al gobierno socialista del PSOE que reconozca al líder opositor venezolano como presidente de Venezuela. Y también es respaldada por Vox y otros 2 partidos regionales. Todavía se desconoce la postura del PSOE. La crisis en Venezuela fue discutida con clave de política interna y agudizó la confrontación entre la derecha y la izquierda y las diferencias en el bloque del gobierno que encabeza el presidente socialista Pedro Sánchez. Y queremos ampliar esta situación, lo hacemos con el periodista Ángel Miguel Franco en Madrid. Ángel Miguel, un gusto saludarte. Y la gran pregunta, ¿apoyará el partido del presidente Sánchez, el socialista PSOE, la iniciativa del PP? Evidentemente que no, a la vista del debate de esta tarde, ya que el Gobierno y los diputados del Partido Socialista Obrero Español se han encontrado con un debate y una propuesta que les resulta extremadamente incómoda. De hecho, han tratado de buscar una vía para salir del embrollo y en particular de la dicotomía dictadura o democracia presentada en la enmienda. En ella proponían a los diputados de la Cámara de los Diputados española que se plantearan únicamente analizar las consecuencias de un hipotético reconocimiento de González Urrutia, aunque eso sí, reconociendo la represión y la violencia desatada en Venezuela por el presidente Maduro, y solicitaban al mismo tiempo que se reconociera la labor de mediación del expresidente español Zapatero en este conflicto. Sin embargo, esta propuesta, como decías, no será aceptada y, por tanto, sigue en pie la iniciativa del Partido Popular para reconocer este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Y qué implica este debate para la política exterior de España hacia la cuestión venezolana, considerando también todos los venezolanos que están refugiados en España? Pues tiene un evidente significado político, pero evidentemente no práctico, ya que el Gobierno no va a dar forma a ese reconocimiento, al menos de momento. Entonces, evidentemente se ha transformado en una batalla política interna en España y donde viven, como decías, un gran número de exiliados y de ciudadanos venezolanos que están trabajando y se encuentran sufriendo las consecuencias del exilio en muchos de los casos. Es un problema político interno, pero que tendrá consecuencias, lógicamente, internacionales, ya que finalmente el Gobierno dice que la política debería ser marcada en conjunto por los países socios de la Unión Europea y, por tanto, esperar a la próxima reunión en Bruselas de todos los miembros. Y que, además, la política exterior debe siempre ir liderada y dirigida por el Gobierno y no por la oposición. A ver cómo se refleja el dilema español en la política europea, la cuestión venezolana. Muchas gracias, Ángel Miguel Franco, periodista en Madrid. Buenas noches. Y seguimos hablando de política, pero de política de los Estados Unidos, porque Donald Trump y Kamala Harris se enfrentarán en su primer debate televisado en unas horas apenas. El encuentro va a tener lugar en Filadelfia, la mayor ciudad del estado de Pensilvania, y uno de los llamados estados pendulares que pueden ser cruciales para asegurar la victoria en las elecciones estadounidenses. Desde que Harris sustituía a Joe Biden como candidata del Partido Demócrata, la carrera ha estado muy reñida. Según las encuestas, Harris, además vicepresidenta del país, y Trump estarían prácticamente empatados. Y queremos ampliar este tema, lo hacemos con Ken Ben, con el periodista Argimino Barros desde Nueva York.
Argemino, saludos. Y decíamos, primer debate presidencial, ¿en qué términos? ¿Cuál es el marco? ¿Las condiciones en el que se va a realizar este primer y único debate presidencial? Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, el debate se celebra, como habéis mencionado, en Filadelfia, que es una ciudad con un gran simbolismo en la historia de la democracia de Estados Unidos. En Pensilvania, un estado clave, quizás el más importante. Va a ser un debate que empezará a las 9 de la noche, hora de la costa este. Va a durar 90 minutos, va a tener 2 pausas publicitarias. Importante destacar que se va a celebrar sin público. Solo van a estar ambos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, y 2 presentadores de ABC News, la televisión que organiza el debate, y van a ser ellos los únicos que puedan preguntar a los candidatos. Estos no se van a poder llevar ningún material, ningún apunte, ninguna nota, pero van a tener un bloque en blanco cada uno con un bolígrafo para poder tomar notas. Las posiciones han sido decididas con un cara o cruz. Es un debate importante para Kamala Harris. El mayor reto es darse aún más a conocer. Es una persona todavía relativamente desconocida a pesar del mes y medio de campaña. Una encuesta reciente publicada por el New York Times y Siena College dice que el 28% de los votantes norteamericanos no saben realmente quién es Kamala Harris. Este va a ser un reto. Otro reto de la candidata demócrata va a ser poner distancia con la gestión de Joe Biden y presentarse como la candidata novedosa, la candidata del cambio. Por parte de Donald Trump, su reto va a ser encontrar una línea de ataque efectivo contra una candidata como la Harris, que por ahora no ha logrado ubicar en esta campaña, que, como habéis mencionado, está muy ajustada a las encuestas y, por tanto, este debate puede tener una incidencia bastante significativa. Argemino Barros, a ver cómo concluye la noche. Muchas gracias. En Nueva York. Gracias. Un saludo. Y se trata de un evento muy esperado tanto en Estados Unidos como en el extranjero, en momentos en que ocurren importantes conflictos en varios rincones del mundo. Los corresponsales de Deutsche Welle en Washington y otras capitales han captado este estado de ánimo previo al primer y único debate entre Harris y Trump. Tras el último debate televisado entre Joe Biden y Donald Trump, el Partido Demócrata tenía pocas esperanzas de ganar las elecciones. Pero con la candidatura de Kamala Harris, las encuestas de intención de voto rápidamente arrojaron un empate técnico entre la actual vicepresidenta y Trump. La presión pasó al Partido Republicano. Ahora Harris y Trump sostendrán un nuevo debate para ganarse el apoyo de los indecisos. El tema principal serán los asuntos nacionales, aunque también habrá espacio para conocer la opinión de los candidatos sobre política internacional, principalmente sobre Ucrania. Donald Trump ya advirtió que, de resultar ganador, dejará de dar apoyo financiero a Kiev. Harris, por su parte, afirmó que permanecerá del lado de Ucrania y de la OTAN. La subida en las encuestas de Kamala Harris implica que una nueva presidencia de Trump ya no se da por supuesta como antes. Pero hay una preocupación. Y es que, a diferencia de Joe Biden, quien vivió la Guerra Fría y apuesta por una presencia estadounidense en Europa, Harris, una californiana más joven, podría no tener tanto interés en el éxito y el futuro de Ucrania. Y pese a sus contradictorias declaraciones, todo apunta a que el candidato preferido del Kremlin es Trump. La esperanza de Moscú es que Trump llegue al poder y deje de financiar a Ucrania. Entonces Putin podrá hacer lo que quiera, sabiendo que Ucrania tendrá que aceptar sus condiciones. El debate también se seguirá con interés en Israel, cuyo gobierno confía en una victoria del republicano. Netanyahu y sus socios de la derecha esperan que Trump regrese a la Casa Blanca. Ya durante su anterior presidencia les hizo muchos regalos, como el traslado oficial de la embajada estadounidense a Jerusalén. Además, no se opone a la expansión de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, que está en la agenda de Netanyahu. La oposición israelí es más partidaria de Harris, aunque con algunas reservas. No será una relación sencilla. Harris ha sido mucho más dura en los asuntos relacionados con Gaza y los palestinos, presionando a Israel mucho más que Biden. Reservas que también tienen los palestinos. Los palestinos están muy desilusionados con el apoyo estadounidense. Se sienten olvidados y no ven diferencias entre una victoria demócrata o republicana. Claramente los republicanos apoyan a Israel, pero también están decepcionados con los demócratas, que se supone que están más de su lado. También Taiwán seguirá de cerca los comicios estadounidenses.
En los últimos años, Washington aumentó drásticamente su presencia en la región del Indo-Pacífico ante el aumento de las tensiones con Pekín. El gobierno taiwanés espera que el nuevo presidente continúe dando su apoyo, sea quien sea. Aquí preocupa el carácter errático de la política de Trump hacia Taiwán. Cuando comenzó su primer mandato en 2016, impulsó un consenso bipartidista para seguir una línea más dura con China. Pero recientemente esto cambió cuando en varias entrevistas Trump sugirió que Estados Unidos no puede seguir siendo la compañía de seguros de Taiwán y que Taiwán tiene que pagar más por su defensa. Con respecto a Harris, falta claridad. Ella apuntó sus intenciones de seguir una política continuista, no solo con respecto a Taiwán y China, sino a toda la región del Indo-Pacífico. Y esto tiene importantes implicaciones para las alianzas de seguridad construidas por Estados Unidos en los últimos años en la región, reforzando asimismo a Taiwán. Así hay mucho en juego en estas elecciones, y aunque en el próximo debate ambos candidatos se dirijan a su electorado, gran parte del planeta estará atento a lo que digan. Ya ha pasado más este día en el mundo, lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Comenzamos en Australia, donde el gobierno propuso estipular una edad mínima legal para que los niños accedan a las redes sociales. El primer ministro Anthony Albanese informó que pronto se probará una tecnología de verificación de la edad que podría prohibir a los niños abrir cuentas en las redes sociales. La nueva legislación entraría en vigor a finales de este año. Casi la mitad de la población de Timor Oriental participó en la misa oficiada por el Papa Francisco. Alrededor de 600.000 personas se agolparon en la capital para ver al sumo pontífice, el primero que visita este país de mayoría católica desde su independencia de Indonesia hace más de 2 décadas. Y SpaceX ha lanzado una tripulación completamente civil para la primera caminata espacial privada. La misión Polaris Dawn pondrá en órbita durante 5 días a 4 astronautas no profesionales y se planea volar a una altitud no alcanzada por una misión tripulada en más de 50 años. Todo esto en el marco de más de una carrera espacial de las grandes potencias. Soy Jenny Pérez, esto ha sido Deutsche Welle Noticias para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.